El cambio climático es real, es un problema actual que todos tenemos que tomar conciencia. Sabemos que el problema está, lo vemos, lo visibilizamos, sabemos que es enorme, por eso nos sentimos un poco desprotegidos o poco poderosos para accionar en ese sentido. Así como somos parte del problema, somos parte de la solución. Toda esta transformación que implica una mirada social, una mirada ambiental y, por supuesto, económica, entendiendo que las transferencias de valor son lo que nos hacen poder vivir cada día. Si se tuviera en consideración el precio o el costo ambiental y social en cada producto que nosotros llevamos y los precios no fueran tan bajos, muy posiblemente nosotros estaríamos pensando en reutilizar, en reparar, en remanufacturar mucho más que en desechar y en comprar un producto nuevo. Decimos que las empresas en el futuro serán sostenibles o no serán. Y el consumidor es más responsable, es más consciente, quiere una empresa que se hace cargo de cómo produce, la calidad de las materias primas, de las fuentes de energía que utiliza para producir esos productos y servicios. La actividad productiva es una actividad por plata, pero no es por plata a cualquier precio. En el corto plazo puedo hasta resignar un poco de renta, pero la resigno porque en el largo plazo eso es lo que me da resiliencia. Las inversiones de impacto con lentes de género lo que buscan es direccionar el capital hacia problemas que queremos resolver y el futuro que queremos construir. Cuando pensamos en futuro y en economía circular, un tema que es ineludible es la tecnología. Algunos trabajos que van a ser creados, que todavía no existen, y otros que van a desaparecer. El futuro del trabajo ya es hoy, ya llegó. Las personas no pueden simplemente perder su empleo y hay que preservar y ayudar a estas personas a que se recalifiquen, a que mejoren sus habilidades y se puedan vincular en otra área. No es solo que se tienen que reinventar los trabajadores, hay que reinventar la sociedad. Si no, por más que el trabajador se quiera reinventar, no va a encontrar lugar de trabajo, ¿no? Y una sociedad que no utilice el trabajo del siglo XXI para excluir, sino para integrar. El cambio climático, lo que vemos es que es una preocupación para las personas en cierto plano, se hace tangible a partir de cuestiones bien materiales. Llueve más, hay inundaciones, cuestiones que las personas pueden ver, pueden comparar. Pero, en contraparte, lo que sucede es que las personas sienten que no pueden cambiar el clima. ¿Qué efecto tengo yo como persona, desde lo individual, para cambiar el clima? Se vuelve algo titánico, algo que, bueno, ya se encargarán otras personas de eso. Si yo trato de diseñar mi proceso de producción distinto, ¿qué impacto tan grande cuando quizás en la otra parte del mundo están sacando millones de contenedores? Yo me tengo que preocupar por mi pequeño proceso de producción. Entonces, esa sensación de que quizás es demasiado poco, muchas veces va en detrimento de esa conciencia. Hace 30 años que ya se habla de esto y mucha gente a veces se desesperanza y dice, bueno, pero yo lo escuché en la escuela y esto no cambió. Pero ahora los datos de la realidad son cada vez más fuertes, ¿no? Esos vertederos son más altos porque decimos que enterramos, pero generamos montañas. Tienen menos espacio, se insertan más en nuestras ciudades. Eso nos empieza a permear, se empieza a visibilizar en que la playa no puedo ir porque está llena de cianobacterias. Y eso sucedió ¿solo? No, nos empezamos a enterar de que tiene que ver con la incidencia de esa decisión cotidiana. Reacción surge de la idea de conectar a las personas con una realidad que tenía que ver con lo ambiental.
Surge la intención de poner la comunicación, el diseño, la cultura, lo aprendido en contexto de enseñar y educar algo que no estaba pasando. ¿Por qué ese cambio o esa necesidad de trabajar en lo ambiental no estaba operando en las personas? Exacto. Lo que fue clave ahí del trabajo conjunto con el responsable de obra. En estas temáticas ambientales muchas veces es primero importante tener la información. Nosotros por eso hablamos tanto de la economía circular. Nosotros veíamos un insumo que entraba y un producto que salía. Y todo lo que estaba pasando en el medio, problema de otro, un residuo, algo que quedó ahí que no era a lo que le estábamos prestando atención. Y hoy lo que primero tenemos que tener es información para que eso se vea. Entonces, la parte informativa es clave en cualquier estrategia de comunicación en estas temáticas, pero también tiene que estar la parte emocional. Y si no logramos conectar con esa sensación, esa necesidad de ser comunidad y de hacernos cargo de la parte que nos toca y de la parte que queremos que suceda diferente en toda la sociedad, es difícil también lograr un cambio de hábitos. Es como una montaña de mucha basura que huele muy mal y que contamina mucho. Entonces, la verdad, no es una cosa muy grande. A veces está bueno verla para saber que no. Eso, dale. Y le voy a pegar una revisada por si me falta algo más. ¿Te parece? Acá arriba, mira. Igual ya nos vamos para allá. Espectacular. Gracias. La economía circular principalmente es un cambio en el paradigma productivo y de consumo de los países. A lo que estamos realmente apostando es a la generación de no residuo. Somos conscientes de la problemática ambiental que tenemos encima. Lo que apunta es a la reducción de residuos, por un lado, y la extensión de la vida útil de los productos que ya existen, ¿no? Por lo tanto, hay que entender la economía circular como un gran cambio de paradigma para sustituir un modelo de economía lineal que nos ha acompañado durante los últimos 70 años y pasar a un cambio nuevo de la forma que tenemos de producir y consumir. La economía circular es profunda e involucra muchos aspectos. Es una manera de ver los procesos y los modelos económicos teniendo conciencia de que hay recursos que son finitos en el planeta, que nos dan ciertos servicios, pero tener conciencia de que se van a agotar. Y por otro lado, la conciencia de que hay recursos que son renovables, pero que los tenemos que explotar adecuadamente para que puedan seguir sean renovables. Entonces, es un concepto de eficiencia que involucra también energías limpias, porque en todos los procesos industriales o de las empresas, en todas las cadenas de valor, hay distribución de productos y entonces siempre hay una logística, un consumo de combustible. Entonces, ¿cómo migrar hacia fuentes de energía más renovables? El 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo tienen que ver con la forma de producir y consumir, no tienen que ver con la energía. Por lo tanto, la energía es gran parte de la temática climática, pero el tema de producir y consumir es una temática que nos atañe directamente a todos nosotros, ¿no? Como consumidores y como productores. Hoy el desafío ambiental que tenemos en el Uruguay y en el mundo entero es muy importante en la gestión de esos agroecosistemas. Rediseñar esos agroecosistemas, incorporándole la dimensión ambiental, es una innovación. ¿De qué manera rediseñamos nuestros sistemas productivos de gestión del pastoreo para hacer más compatible aún el desarrollo de esa actividad productiva con la conservación de la naturaleza? Por ejemplo, con la biodiversidad, con el secuestro de carbono, a partir de las pasturas que están secuestrando carbono. Bueno, eso es una innovación y eso es incorporarle a una actividad tradicional de toda la vida, desde hernandarias hasta hoy, los cambios del tiempo moderno, que exigen además cambios en quienes gestionan eso. Quienes gestionan eso son, por supuesto, los productores en primera instancia, que son
los que están día a día gestionando esos agroecosistemas, pero también los que desde la academia o desde las políticas públicas están pensando en aquellas cosas que inciden en el manejo de esos agroecosistemas. El hecho de que nosotros podamos tener acceso a bienes de consumo a precios muy bajos, donde nunca se tomó en consideración el costo ambiental y el costo social de esos productos, hace que hoy día la recuperación, el reciclaje, la remanufactura no sea rentable, pero ese modelo tiene que cambiar. Decimos que las empresas en el futuro serán sostenibles o no serán, porque el cliente cambia, porque el cliente hoy está pidiendo y el consumidor es más responsable, es más consciente, quiere una empresa que se hace cargo de cómo produce, la calidad de las materias primas, de las fuentes de energía que utiliza para producir esos productos y servicios, de cómo le entrega ese producto, qué pasa con los cierres de ciclo después, con la vida útil de esos productos. Eso el consumidor hoy ya lo está incorporando en sus hábitos, entonces para las empresas representa una oportunidad de negocio real. Un montón de papel. Mirá los años, tapita de botellas, caja de medicamentos. Ah, acá todo, dice justamente todo lo que se puede reciclar. En serio, así que me voy a poner estos papeles y todo esto que ya reviso que está bien y algunas facturas y recibos, va para ahí. La economía circular, lo lindo que tiene es que es un concepto que se aplica prácticamente a todo sector. Es más, la economía circular la puede aplicar uno en su propia casa, ¿no? Lo bonito de la economía circular es que está muy pegada a la idiosincrasia de la persona. La economía circular la podemos experimentar nosotros a través de cómo valorizamos residuos domésticos nosotros, ¿verdad? Cómo generamos nuestro compost, cómo podemos reutilizar materiales que tenemos en casa. Por lo tanto, la economía circular es un concepto muy pegado al ser humano, ha estado siempre ahí. ¿Cómo lo trasladamos al sector empresarial? Yo creo que es el gran interrogante, porque en el fondo, cuando tú tienes modelos de negocio que han funcionado de una manera durante muchos años, el tema es hacerles ver que hay oportunidades de negocio, por ejemplo, en poder generar no solo leche, pero también bioenergía dentro de los tambos. Esa es la forma de entender la economía circular, es un modelo un poco disruptivo, pero que poquito a poco está calando fuerte en el sector empresarial del país. El reciclaje es una estrategia de la economía circular, pero es de las últimas. ¿Por qué? Porque al reciclar yo estoy perdiendo mucho valor, estoy transformando un producto, lo estoy transformando en nuevos materiales que se utilizan para hacer otro producto. Pero entonces lo primero es el producto, mantenerlo en uso, que sea como fue fabricado, que esté más tiempo en las manos de las personas. Después que se reparó, después que se remanufacturó, recién viene el reciclaje como estrategia. Entonces muchas veces se confunde reciclaje y economía circular. En realidad es una estrategia y de las más ineficientes que plantea la economía circular. Queremos promover la reparación. Ahora bien, ¿cómo estamos? ¿De dónde partimos? Entonces hicimos un diagnóstico de toda la ciudad. Desde Reacciones, algo que promovemos, y de hecho llevamos adelante el Club de Reparadores, que son eventos itinerantes de reparación, pero con una mirada de servicio a la sociedad para volver a valorar esos oficios, ¿no? Y esas costumbres de que volvamos a reparar las cosas. Entonces, comprar para que duren y para que si hace falta una reparación, lo llevemos a reparar antes de la sustitución. Entonces, esas son estrategias de la economía circular que las aplicamos a diario en nuestro trabajo.
El Pacto Global es la mayor iniciativa de sostenibilidad empresarial a nivel mundial. Creo que lo interesante es, de alguna manera, poder orientar a cada empresa en cuál es su hoja de ruta en el camino de la sostenibilidad. Es que entre en esa conciencia sostenible, empresarial, pero entender cuáles son los pasos que tiene que dar para integrar en sus modelos de gestión o en sus modelos económicos estas variables que tienen que ver con el impacto social, el impacto ambiental, los temas de gobernanza empresarial y también el impacto económico que va a tener. Trabajamos primero que nada analizando los procesos, o sea, cuál es la actividad, la empresa, la industria que estamos asesorando. Primero tenemos que comprender qué hace, cuál es su cadena de valor, con quiénes está involucrada. Entonces ahí invitar a hacer ciertos cambios. Hay muchas decisiones que no somos conscientes de lo que impactan en el ambiente. Todo cambio tiene su costo, entonces la persona que lo tiene que gestionar tiene que entenderlo por qué. Entonces por eso es tan importante el transmitir y el apoyarnos en herramientas que faciliten esa comprensión. Y sobre todo trabajar en las cadenas de valor, esto es, empresas tractoras, empresas grandes que ya tienen un recorrido en términos de sostenibilidad, qué pasa con los que vienen sus proveedores y qué pasan con sus clientes, que también son parte de su cadena. Están trabajando esa sostenibilidad. En Uruguay, esas cadenas de valor están formadas por pequeñas y medianas empresas, que estos temas parecen muy alejados. Pero en realidad, ¿cómo hacemos para que estas empresas grandes que ya tienen el know-how y tienen el conocimiento y han desarrollado estas políticas puedan compartirlas y ayudar a estas empresas de su propia cadena de valor a que puedan subirse? Porque eso se traduce en oportunidades de negocio. Esto abre mercados, abre nuevos clientes. El sector construcción, a nivel económico, en la economía del país, mueve varios puntos del PBI, trabajan más de 40.000 personas, pero además, desde el punto de vista ambiental, es altamente impactante, porque por un lado usa recursos naturales vírgenes, todos sus áridos, ¿no? El agua, utiliza mucha energía, de una manera muy ineficiente, porque después descarta. Los residuos de obra civil hoy significan en Montevideo la tercera parte de lo que entra en Felipe Cardoso. En el relleno sanitario, la tercera parte son residuos de obra. Y una cantidad igual de residuos, que son unas 800 toneladas por día que entran a Felipe Cardoso, otras 800 toneladas por día van a parar a predios de la ciudad de manera poco controlada. Dentro de los recursos naturales que explota y de la mala gestión que después hace de sus residuos, es un sector altamente impactante que necesariamente tiene que ser revisado. El año pasado, la Intendencia de Montevideo, también la Unidad de Resiliencia, hace un llamado a postularse para premios Impacta Montevideo. Ahí fue que nos postulamos con Estación Rock, que es una solución para gestionar las obras de otra manera. Consiste en que nosotros, por un lado, ponemos la estación de clasificación de residuos en la propia obra con el sistema de monitoreo continuo del peso. Entonces tenemos los escombros, los metales, los plásticos y otras fracciones. Y ahí trabajamos en la obra a todo nivel, desde los proyectistas y los directores de obras que están decidiendo qué insumos compran para esa obra y entonces ahí mostrar las posibilidades o los productos hechos a partir de materiales recuperados de obra, trabajar con el personal de la obra, porque es el que decide dónde coloco el residuo, qué hacer con esta gestión, y después trabajar con proveedores, o sea, quienes gestionan los residuos que se separan para reciclarlos y poder fabricar productos y volverlos a encontrar. Creo que esto ayudó mucho a esa como a darse cuenta que también nosotros trabajamos en pos de buscar la solución a medida. Y el otro.
es una cuestión. Perfecto. O sea, es un hecho, ya lo por hecho. ¿Sí? Nos apasiona lo que hacemos, creo que somos activistas convencidas, nos entusiasma ver ese cambio. No nos desesperanza el primer no, es más, nos encanta. Tenemos que encontrar a esa persona que está negada, porque siempre la hay, ¿no? Y ver que con argumentos, con información y cuando las personas se involucran, ven con qué poco podemos hacer tanto. Pero incluso cuando trabajamos a nivel de empresas, trabajando en la industria 4.0, ahí es cuando vemos que efectivamente, si no, primero hablamos con personas, con las personas que están atrás de cada proceso productivo, de cada decisión empresarial que se está tomando, es muy difícil que pase. Tiene que la persona entender cuál va a ser su rol. Entonces, muchos de nuestros programas empiezan con sensibilizaciones, con charlas, encontrando ese espacio humano donde hay personas a las que le importan otras personas y que entonces van a poner su creatividad y su esfuerzo en lograr encontrar soluciones. Yo soy diseñadora textil, soy docente de la Facultad UDELAR, la Escuela Universitaria Centro de Diseño, hace más de 10 años. Tengo un curso de Economía Circular en la Universidad de Berkeley y estoy interesada en temas de economía circular. Ya estamos preparados para empezar a hablar de los materiales, ya estamos preparados para empezar a pensarlo desde antes y cómo nos vamos a posicionar y qué es lo que queremos mostrar y cómo este proceso lo podemos sanar, digamos, desde su concepción inicial. Nido es una comercializadora que tiene como propósito la inclusión socioeconómica de emprendimientos que tienen alguna fragilidad y hay algunos otros que presentan algunas vulnerabilidades. Se trabaja con un área muy fuerte de emprendedurismo y trabajando con ellos lo que se identifica es la necesidad que tienen los emprendimientos después que reciben capacitación de poder comercializar sus productos. Entonces, la cooperativa SEPUEG es una cooperativa sin fines de lucro que no tiene dentro de su propósito comercializar y entonces es así que surge primero como un proyecto y después se establece la cooperativa Nido como ese canal de comercialización para sostener estos emprendimientos. Tacuabé es uno de los emprendimientos que es parte del colectivo Nido y hace muchos años que se dedican a hacer textil, tejidos, hacen telares manuales y telares sobre todo industriales. Nosotros nos enfocamos en la comercialización de los productos de lino y las mantas de lana, que son unas mantas realmente hermosas. Junto con ellos realizamos 2 bolsas que son bolsas contenedoras como para hacer compras. Está vinculada a la generación de los tejidos que ellos estaban haciendo en el último tiempo, que lo visualizamos como una tejeduría muy infravalorada porque estaban tejiendo paños de piso y a nosotros nos pareció interesante revalorizar y buscarle como un nuevo sentido a eso que ellos estaban tejiendo.
La finanza sostenible es un concepto bastante abstracto, en primer lugar, ¿no? Y tiene que ver con aquella porción de las finanzas que se fija en algo más que meramente la cuestión de la gestión de riesgo y la rentabilidad. Y alguien cuando va a invertir o cuando va a llevar adelante una acción financiera, si esas dos variables son positivas, decide ir para adelante. Uno puede pensar en las finanzas sostenibles desde el lado de las consecuencias, ¿no? Cuando uno invierte, qué consecuencias ambientales tiene una inversión, qué consecuencias sociales tiene una inversión, pero también desde el inicio, desde el principio, desde el diseño de una inversión, puede pensar, bueno, ¿cómo invierto para pensar en un desarrollo o en una inversión que tenga consecuencias sociales y ambientales positivas? De este gran concepto de las finanzas sostenibles está el ejemplo de México, ¿no? Un país que el PNUD viene apoyando en un caso muy concreto que tiene que ver con tomar deuda soberana, es decir, emite un bono, ese bono que emite lo ata a compromisos que tienen que ver con la Agenda 2030. Es decir, el repago de la deuda que toma el país está relacionado con el cumplimiento de ciertos objetivos sociales atados a los objetivos de desarrollo sostenible. Ese es un concepto completamente nuevo, que los países puedan asumir compromisos que van más allá del riesgo que tiene el país y de la rentabilidad que ofrece en el repago de esa deuda, sumando además el compromiso de cumplir con algunos objetivos de política pública. ¿Dónde entran las empresas en este ecosistema de finanzas sostenibles? A mí me gusta pensar que las finanzas sostenibles son un eje transversal a la agenda de desarrollo, como lo puede ser la tecnología, porque son dos drivers que permiten acelerar estos procesos de desarrollo. ¿Por qué? Porque en las finanzas sostenibles es donde aparecen los recursos que necesitamos para que estos proyectos o estas políticas o estas estrategias de sostenibilidad se lleven adelante. Lo que nosotros decimos es si queremos acelerar esta agenda de ODS, es necesario, por un lado, cambiar estas lógicas de producción y de consumo. Y por otro lado, cambiar las concepciones sobre quiénes somos capaces de contribuir con ese desarrollo sostenible. Y ahí es que entra esta visión y esta perspectiva de género y de sus interseccionalidades. GLI es un acrónimo que es Gender Lens Investment, que sería inversiones de impacto con lentes de género. Y las inversiones de impacto con lentes de género son como una vertiente innovadora dentro de las finanzas sostenibles, que lo que hacen es intentar identificar posibilidades de inversión, colocar el capital sobre negocios que tengan un retorno financiero, pero que además tengan un impacto positivo en la vida de las mujeres. Entonces, como son una inversión, no son filantropía. ¿Por qué? Porque buscan tener un retorno financiero sobre el capital. Pero tampoco son el sistema financiero tradicional. ¿Por qué? Porque justamente miran tener un impacto que sea positivo y que sea medible en la vida de las mujeres. Las inversiones de impacto con lentes de género, entonces, lo que buscan es direccionar el capital hacia problemas que queremos resolver y el futuro que queremos construir. Los varones hoy son los que están en los lugares de liderazgo en las empresas y en las empresas uruguayas también. Todavía, si bien hay mujeres que están llegando a esos lugares, tienen una voz, tienen poder sobre las decisiones, hoy todavía falta un camino para recorrer. Entonces, ayudar a estas empresas, por ejemplo, implementar los principios de empoderamiento de la mujer, que son principios que el Pacto Global con ONU Mujeres ha trabajado a lo largo y ancho del planeta, cómo las integran a sus prácticas y a sus políticas y cómo empezamos a identificar esas barreras invisibles que todavía existen y poder, de alguna manera, ir sorteando esos desafíos para que se generen estos espacios de trabajo. Cuando nosotras hablamos de esto de inversiones de impacto con lentes de género, o esta metáfora de ponernos esos lentes de género, lo que decimos es
ponernos los lentes para ver, para tomar decisiones que sean informadas. ¿Y ver qué? Ver dónde están esas brechas, si existen brechas de género entre mujeres y hombres dentro de los negocios y dentro del sistema financiero. Cuando encontramos que hay una participación de las mujeres, si ella es efectiva, si se encuentran en todos los estratos, si también están en los lugares de toma de decisión o dónde se encuentran ubicadas esas mujeres. Y cuando hablamos de mujeres, decir qué mujeres son las que están ahí adentro, cuáles son las mujeres que están dentro del sistema financiero, por ejemplo. Y ahí entra otra mirada que es la de las interseccionalidades, que nada más es que entender que hay características que tienen las personas, como raza, etnia, origen, condiciones de discapacidad, que operan como marcadores sociales, beneficiando a algunas personas y alejando de determinadas oportunidades a otras. Y al entender eso, colocar una intencionalidad en la dirección del capital hacia estos negocios, hacia los negocios que son de mujeres, hacia los negocios que proponen resolver. Hacer que todo eso funcione, lograr ser productivos en un entorno que a veces no ha generado las estrategias suficientes como para que las emprendedoras puedan desarrollar todo su potencial. Levanta el pie y llevas esto, ¿viste? Ajá. Y lo acomodas, entonces no se te hace el pliegue, baja. Ahí va. Cuando los compradores se acercan a Nido, muchos de los compradores lo que les genera es curiosidad por saber dónde es que ellos están aportando. Tienen la inquietud de generar impacto. Bueno, entonces, ¿dónde están esos impactos que yo estoy generando? ¿Cómo se materializan en lo concreto? Entonces, ahí conocer a la persona que está por detrás, saber quién es esa mujer, cuánto tiempo le dedicó, que entonces todo eso nosotros a nivel empresarial lo terminamos reflejando en el balance de impacto, ¿no? Desarrollamos en nuestra página web un balance de impacto donde nosotros recopilamos la cantidad de materiales que fueron reciclados, el tiempo que los emprendedores le dedicaron, cuántos emprendedores fueron, desde lo territorial, cuántos departamentos estuvieron involucrados. Yo creo que desde que empecé a trabajar en organizaciones que están involucradas en el impulso a pequeños emprendimientos y en el fortalecimiento, como que es un camino sin retorno. La perspectiva cambia y es imposible poder consumir y poder que no te importe qué es lo que hay por detrás de eso. Entonces, que veas a alguien que no lo logra y que no te genere, que no te toque una fibra, que vos digas, esto puede ser diferente, acá lo podemos cambiar. Por un lado, nosotras vemos que una de las grandes potencialidades que tienen las inversiones de impacto con lentes de género es dinamizar la economía del cuidado, que se relaciona con el trabajo y que se relaciona muy especialmente con las mujeres. Pero no solo con las mujeres, sino con la sociedad y con la familia en su conjunto y con el desarrollo económico. Eso por un lado. Y por otro lado, también entender que si este futuro va hacia la industria 4.0, las tecnologías de STEM, que es ese acrónimo para ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, decir, bueno, las mujeres tenemos que participar también allí, capacitarnos y no nuevamente o intentar evitar que nuevamente quedemos relegadas de los beneficios que el desarrollo trae. Hoy en día necesitamos estar continuamente aprendiendo. Si necesitas enterarte qué pasa en el mundo,
tienes que usar tu celular, tienes que tener ciertas habilidades digitales. Tenemos que evitar que la brecha digital o que este acelerado cambio incremente las desigualdades que existen tradicionalmente y que probablemente existían, pero que se pueden ver exacerbadas en un contexto como este, y que consiste en que si ya no tienes habilidades para defenderte en un entorno digital, manejar ciertas herramientas de Internet o ciertas herramientas electrónicas, tus posibilidades de acceder a un empleo se van a ver notablemente restringidas. El tema fue que en este año, en marzo, uno de mis hijos quedó sin trabajo en plena pandemia, con problemas económicos en todos lados. Para mí fue preocupante. Entonces se puso a investigar y a aprender más cosas de lo que él ya sabía. Y le pareció que estaban pidiendo muchos community managers y que él no tenía suficiente experiencia en las redes. Se puso a investigar. Y un día me dijo, yo tendría que tener algunas cuentas para poder manejarlas y ver cómo se hace y cómo se vende. Y entonces yo le dije, y bueno, Patricio, tengo mis muñecos. Porque yo, desde que nació mi nieto, que tiene 7 años, les estoy haciendo a ellos. Ya tenía bastante experiencia y las cosas salían como a mí me gustaba. Y nos pusimos a trabajar juntos. Entonces hacía los videos, hacía las fotos, hacía los textos, armábamos acá un escenario. Yo me dedicaba a hacer los muñecos y a las redes. El contacto con las redes siempre fue mío, porque era la que estaba haciendo las cosas. Todo lo demás se ocupaba él. Al mes consiguió trabajo. Y bueno, y quedé yo sola con algo que nunca había manejado. Yo las redes sociales nunca las había manejado, no me interesaban. Para que entrara el calor. Se ve que a la sombra le gustó porque se mandó varias anoche y al final se puso. Vi que ya tenía algunos seguidores y me entusiasmó muchísimo tener contacto con gente de todo el mundo, que hacía cosas iguales a las mías o que hacía cosas diferentes pero muy lindas. Vi que me gustaba eso y que me ayudaba a salir del pozo de la pandemia, que hacía un año que estaba. No tanto encerrada porque podíamos salir a la calle, pero socialmente no podía encontrarme con mis amigas, con mis amigos, con mis grupos. Y todo esto me fue sacando de eso. Y después descubrí que no solo era copiadora de patrones, que yo podía hacer personajes también, porque ya tenía suficiente experiencia. Y resolví hacer personajes uruguayos, que es lo que me interesa. Y bueno, sí, ya funcionó como emprendimiento. Vi que en la Intendencia iban a hacer un curso de marketing digital y me interesó muchísimo porque es como casi que estuviera en cero yo. No había entrado nunca a ese mundo. Cada juego nuevo, él viene con su personaje. Entonces agarra mi cuaderno de patrones, me lo escribe y me hace el dibujo o me lo muestra en la tablet. Y ahí sacarlo. Cuando terminás algo y se los mostrás, vos en los ojos ves si está bien o está mal. Porque los niños no te mienten. Y entonces cuando le ves la alegría en los ojos, no solo que te diga qué bien que te quedó, sino simplemente si se pone a jugar, te lo abraza
eso ya es signo de que está bien hecho y está reflejado lo que él quería. No lloro. Sí. Dale, yo te agarro. Cada persona tiene algo que le gusta hacer, que es un hobby. Y si no tenés nada, hoy tenés una computadora o una tablet o la ceibalita del nieto y encontrás todo para hacer ahí, todo. Y sin costo también. Las ganas de hacerlo, a mí me parece que siempre podés encontrar un huequito y que te sirvan como salida económica también. No creo en los no se puede. Y cuando jóvenes menos todavía, porque tienen muchas más posibilidades de encontrar cosas que les guste hacer. Estamos en futuro y en economía circular, un tema que es ineludible es la tecnología. Ahí entran varios desafíos, por ejemplo, los vinculados con el mundo del trabajo. Determinadas empresas o proyectos que estimulan el trabajo decente y algunas que no. Algunos trabajos que van a ser creados, que todavía no existen, y otros que van a desaparecer. Siempre el cambio tecnológico destruyó empleos. Hoy en día estamos hablando de cuáles son las cosas que van a pasar por los empleos que se van a... Yo trato de no usar desaparecer, aunque es cierto que desaparece. Yo siento que lo que se van es a transformar las fuentes de generación de empleo. El concepto de futuro del trabajo es algo que se fue gestionando en los últimos años, capaz que se fue hablando desde los albores del siglo XXI. Y lo que primero se puede hablar del futuro del trabajo es que el futuro del trabajo ya es hoy, ya llegó. Y más aún después de estos 2 años de pandemia, cuando muchas de las tendencias que venían a un ritmo más o menos lento se aceleraron y se nos vinieron encima. En el mundo industrial pasó algo muy curioso. Por allá en 1900, cuando se desarrolló la producción en serie fue una maravilla para producir vehículos Ford T 10 veces más rápido que lo que se hacía antes. Y era que cada trabajador hiciera un pedacito del auto y el auto se movía a través de una cadena. Empezaba un montón de tuercas y salía un auto. Pero cada trabajador estaba especializado en agregar algo. Allí se ve perfecta la representación de un contrato, de que tú estás haciendo eso de 8 a 6 de la tarde, de que tu trabajo es una consecuencia exacta de una instrucción y de un manual. ¿Qué pasaba si te enfermabas? Entre más fácil fuera sustituirte porque tu labor era muy especializada, menos problemas generaba. Todo eso del Fordismo fue una consecuencia de una visión del mundo a partir de la industria. Pero hoy estamos moviéndonos a una sociedad diferente, donde competimos globalmente, donde hay cambios tecnológicos y donde el trabajo es probablemente más de aporte cualitativo que cuantitativo.
Si la característica central de la revolución industrial es la máquina herramienta, en la cual esa tecnología asume las labores que antes desarrollaba la mano del artesano, hoy estamos observando procesos de desarrollo de la inteligencia artificial. En realidad hay que hacer funcional el tiempo de trabajo a estas tecnologías, pero todo en el marco, digamos, de un esfuerzo por un desarrollo mucho más equilibrado. Justamente la OIT, desde el año 2019, con la Declaración sobre el Futuro del Trabajo, ya había empezado a manejar un mensaje que es claro y es: trabajemos hacia ese futuro, pero centrados en las personas. No nos olvidemos invertir en las personas, invertir en el desarrollo de sus habilidades, invertir en las instituciones del mercado de trabajo que contribuyen a eso. Porque si perdemos ese foco y nos centramos en la tecnología, vamos a perder muy fácilmente de vista que necesitamos preservar esos logros y esos derechos que se han adquirido a lo largo de la historia del mundo moderno y del trabajo. Digamos que el actual desarrollo de las fuerzas productivas genera la necesidad de que uno esté estudiando de manera permanente. Todas estas labores, que son usualmente labores de alto contenido manual y usualmente repetitivas, son fácilmente transferibles de una persona a una máquina. Lo que no es fácilmente transferible de una persona a una máquina es la capacidad de pensar, de atender bien a un cliente, de resolver un problema, de trabajar en un contexto de generación de ideas. Y eso es lo que va a significar este futuro del trabajo. Cómo recomponer estas relaciones de trabajo para que en la mezcla de puestos que se crean y puestos que terminan, el Estado, los empleadores y los trabajadores generemos medidas para recalificar, reactualizar y generar programas de capacitación a lo largo de la vida. Ahora, no es solo que se tienen que reinventar los trabajadores, hay que reinventar la sociedad. Si no, por más que el trabajador se quiera reinventar, no va a encontrar lugar de trabajo, ¿no? Es decir, nosotros queremos efectivamente una negociación de carácter global para poner las vigas, las pistas de una sociedad que no utilice el trabajo del siglo XXI para excluir, sino para integrar. El trabajo decente es un concepto que resume las aspiraciones de las personas, de nosotros los trabajadores, en el sentido de que sea un trabajo que reúna primero todos los conceptos de un salario justo, protección social, seguridad social, libertad de opinión, libertad de asociarme con quien quiera, libertad de opinar sobre las decisiones que afectan mi vida en ese trabajo. Y ese concepto se ha vuelto, digamos, una idea aspiracional que ha asumido incluso las Naciones Unidas, lo tienen como parte de su Declaración Universal, hace parte de uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, del Objetivo 8, y es parte fundamental de los principios hacia los que la OIT conduce su acción enmarcada en la justicia social. Nosotros aquí en Uruguay hablamos del trabajo de calidad. Creo que el trabajo de calidad es la única apuesta que tiene un país como nosotros, que tenemos determinada estructura demográfica, que tenemos determinada mayoría de empresas que son de determinado tamaño. Uruguay no va a poder nunca insertarse de manera competitiva en base a productos estándar y de bajo costo. Productos o servicios, es lo mismo. Tiene que ser un país que transpire por todos los poros altísima calidad. Calidad en el proceso de trabajo, calidad en el proceso de producción, calidad en las relaciones laborales, calidad en la vida de la gente. Cuando un trabajador, para poder ejercer su trabajo, figura
y lo pongo entre comillas, como empresa unipersonal, eso esconde un gran fraude laboral, porque con independencia de la forma del contrato, que a veces es entre una gran transnacional y un trabajador que figura como empresa unipersonal, allí hay una relación de dependencia. Yo creo que están muy desprotegidos esos trabajadores, ¿no? El objetivo, y es una de las cosas que hacen a la OIT una organización única en el mundo, es que empleadores, trabajadores y gobiernos acuerden y negocien sobre las condiciones, los derechos fundamentales del trabajo, la remuneración justa, el trabajo decente justamente. Con lo cual, las legítimas preocupaciones de los trabajadores tienen que estar reflejadas en estas discusiones sobre las nuevas formas de empleo. Digamos, no cambiaría mucho las cosas, porque la competencia del Consejo Superior Tripartito, según dice la ley actual, es considerar y pronunciarse sobre cuestiones. El proyecto del Ministerio de Trabajo es simplemente suprimir esta última parte. Lo que dice el proyecto del Ministerio de Trabajo entonces es suprimir esta... El movimiento obrero tiene que encontrar la forma de tender una mano para ahí. Esta es la organización social más importante del país. Hay que desplegarse masivamente, te diría, con todo el pueblo. Y ahí en ese conocimiento yo creo que hay que encontrar una forma de incorporarlos, que no es la misma que la tradicional, pero bueno, habrá que innovar para tenerlos aquí, que es donde deben estar. Un poquito acá, Santiago. Estamos en la década de la producción familiar y eso creo que también es importante entender, que la producción familiar tiene sus especificidades, tiene sus particularidades y que es un patrimonio imprescindible a preservar, a fortalecer. Un primer desafío que tenemos como país es la permanencia de la gente en el medio rural. Ese es el principal desafío. Y que el Uruguay ha hecho y hace cosas para eso. Lo que queda claro es que es insuficiente. El Horno de Ladrillo es una empresa familiar y bueno, está el esposo, la señora, digo, los hijos, o sea, todos están empujando el carro, como se dice en criollo, para que salga adelante el Horno de Ladrillo, ¿no? Siempre me gustó el campo en sí, el aire libre y bueno, mi papá era el que hacía el ladrillo en su momento y seguí después poniéndole más tecnología, ¿no? Trabajar un poco más cómodo y que los procesos sean más eficientes y bueno, la realidad después que el ladrillo salga mejor, ¿no? El ladrillo de campo es un ladrillo que se hace a nivel artesanal, no tiene procesos industrializados, digamos, y bueno, es milenario, ¿no? Hace miles de años que se fabrica, ¿no? Nosotros lo que queremos es, con todo el proyecto del Parque Escuela, es en lo que podamos ayudar al proceso artesanal, ponerle tecnología, ¿no?
hay una reducción en la cantidad de trabajo por los avances tecnológicos. Eso es indudable y yo creo que eso es una ventaja, no es una desventaja, es una virtud. Se facilita una serie de tareas y se simplifican y eso implica en un primer momento menos trabajo. Pero esos trabajos se van modificando y quien dejó de hacer esa actividad se reconvirtió a otra. Y ahí es donde de vuelta, cuando lo pensamos en las políticas públicas, es donde está el principal apoyo a poder hacer, bueno, qué es lo que tenemos que hacer para facilitar esas transformaciones, esas reconversiones. Pero también está el propio ingenio de las personas en autorreconvertirse, que eso también yo creo que es una cuestión de cambio de época, aunque mucha cuestión de la formación y de los cambios no lo esperamos que vengan de un tercero, sino que es uno mismo, el propio trabajador, que va encontrando sus formas alternativas de poder capacitarse para asimilar los cambios y poder seguir estando. La fabricación de ladrillo artesanal es muy sacrificada y nosotros en todo esto queremos aliviar en parte todo lo que sea pesado, por ejemplo, con todas las maquinarias. Que sea algo más fácil, que el trabajo sea atractivo, ¿no? En especial para los jóvenes, ¿no? Que las generaciones que vienen atrás de los viejos ladrilleros quieran seguir en el rubro. Como nosotros ya venimos hace más de 20 años en el rubro, veíamos que muchos productores pequeños quedaban al margen de ventas grandes. La idea del Parque Escuela es eso, unir a productores en una cooperativa, formalizarlos y bueno, hacer todo un tema de tecnología para que ellos puedan tener, por ejemplo, con los invernaderos, con los procesos que hacemos nosotros, ladrillo estandarizado en sus medidas, en su calidad y que esté todo el año el ladrillo disponible, ¿no? Las economías circulares que queremos crear, ya estamos trabajando en algunas pruebas piloto. Bueno, el residuo de ciertas empresas, usarlo en un porcentaje en la mezcla de los lodos que fabricamos el futuro ladrillo, ¿no? Creo que todo apunta a eliminar esas economías lineales que tenemos de tirar, de hacer y tirar. Y creo que es una oportunidad importante para el sector. Creo que hay empresas muy comprometidas con el medio ambiente y bueno, creo que somos un eslabón después fundamental para usar ese tipo de residuos, ¿no? Nosotros optamos por una cooperativa, a pesar de ser empresarios. La pata social, la pata de inclusión es importantísima, ¿no? Vemos que tiene que ser todo parejo para todos los productores que estén, con las mismas oportunidades, y por eso lo pensamos de esa manera, ¿no? Y bueno, nosotros vemos, por diferentes razones, más lo que ha pasado en el mundo con la pandemia, que los jóvenes y mucha gente, por ejemplo, que sale de prisión, o sea, lo pensamos en general, o gente con educación, un quintil muy bajo de la población, le queremos extender la mano y que tenga la oportunidad en el Parque Escuela. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que ellos pueden hacer y tener un rumbo y tener un día de levantarse con las ganas bueno, voy a hacer ladrillo, voy a aprender a manejar un tractor, darles oportunidades. ¿Por qué? Porque hay muchos lugares que no te brindan la oportunidad. Te estigmatizan con diferentes conceptos y la idea nuestra es que todos tienen oportunidad de crecer, de desarrollarse, en lo que fuere, más o menos en el rubro que estamos, pero bueno, creo que hay mucho para crecer en el proyecto nuestro, ¿no?
nadie pierda la esperanza, que más allá de todo lo que estamos viviendo post pandemia o con pandemia, que se ha agravado muchas situaciones sociales, que bueno, que creo que siempre hay un rumbo, siempre hay una manera de salir adelante y a veces en los emprendedores el camino es la recompensa, no solo llegar al objetivo, ¿no?